Bueno, de nuevo por aquí. Eh, Hoy, a ver, cuando empezamos la materia, cuando empezamos la cursada, habíamos dicho que nuestra materia, el derecho del trabajo, tenía fundamentalmente dos espacios definidos. Uno, el derecho individual del trabajo, que es del que nos venimos ocupando hasta ahora y es el que se refiere fundamentalmente a las relaciones que se dan entre el trabajador y su empleador. Entre los, porque puede haber una situación donde sean varios los trabajadores que tengan un conflicto, y el empleador. Esa es lo que definimos como el derecho individual del trabajo. La otra parte, de la que hoy vamos a hablar, es el derecho colectivo del trabajo. Los temas que vamos a tratar hoy son los temas de derecho colectivo. El derecho colectivo, vamos a hablar de lo que son las asociaciones profesionales de trabajadores, vamos a hablar de la protección de los delegados, de la organización de estas asociaciones. Bueno, en general todo esto que estamos hablando está regulado a través de la ley 23.551. Ley de asociaciones profesionales. ¿Qué temas toca el derecho colectivo? Primero, a las asociaciones profesionales, o sea, analiza, estudia, describe las asociaciones profesionales de trabajadores, explica su funcionamiento. También se refiere a los conflictos, también regula los conflictos, porque justamente una de las características del derecho colectivo es la de regulación del conflicto colectivo de trabajo, con las medidas de fuerza, con todo lo que tiene que ver con un conflicto colectivo de trabajo. Y el otro aspecto que también regula el derecho colectivo son los acuerdos, son los convenios colectivos de trabajo. Esos acuerdos que habíamos mencionado muchas veces cuando decimos que se reúnen los trabajadores a través de sus representantes y los empleadores pactan condiciones de contrato de trabajo, pero eso es un convenio colectivo de trabajo. Bueno, eso también está regulado por el derecho colectivo. Y repito, la ley que tenemos que tener presente, la que tienen que tener ustedes y hojear, es la ley 23.551. El derecho colectivo tiene principios específicos, así como hablamos de los derechos específicos, los principios del derecho del trabajo, el derecho colectivo también los tiene. ¿Cuáles son los principios del derecho colectivo? Primero, el principio de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? ¿En qué se traduce este principio? Este principio nos indica, nos guía diciéndonos que determinadas áreas, en este caso lo que tiene que ver con el conflicto, el contrato colectivo de trabajo, el Estado tiene que actuar como un organismo subsidiario, que tiene que dejar que sean las partes las que negociando, las que fijen reglas y establezcan de qué manera se pueden desarrollar el marco, digamos así, de lo que sería el contrato colectivo de trabajo, lo que podía ser las normas que regulan o cómo funciona un conflicto. Entonces, primer principio, subsidiariedad. El Estado deja un espacio, actúa como subsidio, aquel como garante, actúa después, pero en principio lo que deja es un espacio para que sean las mismas partes las que regulen y resuelvan sobre esta actividad. El otro principio es el de la autonomía colectiva. ¿Qué quiere decir? Que las organizaciones, los sindicatos, los gremios que se constituyen a partir de la reglamentación que establece la ley de asociaciones profesionales, tienen autonomía, apuntan a ser autónomas, a autorregularse, a establecer sus propias reglas. Es un espacio que el Estado intenta. Es complementario del principio de subsidiariedad. El Estado intenta que sean las mismas asociaciones a partir de este principio de autonomía las que se autorregulen.
Otro principio fundamental es el principio de democracia sindical. ¿Qué quiere decir esto? Que así como decimos que el Estado se retira, pero actúa como garante, y el Estado debe garantizar dentro de esas estructuras gremiales el funcionamiento, la presencia de la democracia sindical. En algunas regulaciones que tiene que ver, primero que actúa siempre como organismo de policía, cualquier conflicto que se plantea es el Estado el que interviene a través del Ministerio de Trabajo y si no a través directamente de la justicia, resolviendo los conflictos que se puedan dar dentro del sindicato, entre los distintos sindicatos y entre los sindicatos y sus representados, conflictos electorales. Entonces el Estado tiene que garantizar a través de determinadas reglas, la democracia sindical. Y el último gran principio que también tenemos que tener en cuenta es el principio de la libertad sindical. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio quiere decir que el trabajador es absolutamente libre de, por ejemplo, afiliarse o no afiliarse a una organización gremial. Absoluta libertad, tanto de afiliarse como libertad para no afiliarse. La organización gremial tiene que garantizar, no puede impedir que un trabajador se afilie, salvo que haya determinadas razones que lo justifiquen, sino en principio la organización gremial está obligada a aceptar que el trabajador que quiere afiliarse se afilie. Entonces, libertad para afiliarse y libertad para no estar afiliado, para decir, ejercer esa opción de decir, yo no quiero estar afiliado a la organización gremial. Pero la libertad sindical trasciende a lo individual y también tiene que ver en lo colectivo con la capacidad que tiene ese trabajador de participar y eventualmente organizar asociaciones gremiales. Entonces funciona el principio de libertad con relación a la capacidad de crear organizaciones gremiales. Este principio después vamos a ver que si bien existe, tiene sus regulaciones, tiene sus idas y vueltas en el caso nuestro, en el caso de la Argentina. Entonces, repetimos, principios importantes: subsidiariedad, autonomía colectiva, o sea, subsidiariedad, el Estado deja espacio para que se autorregulen, autonomía colectiva, que sean las organizaciones gremiales las que se den su propia estructura, democracia sindical, que internamente esas organizaciones garanticen el ejercicio de la libertad de la democracia sindical, y libertad sindical, que el trabajador es libre de afiliarse, de no afiliarse y eventualmente de constituir organizaciones gremiales. Bien, estas asociaciones sindicales podemos clasificarlas de acuerdo a sus características. Y hay dos grandes formas, digamos así, de calificarlas que es importante que tomen nota y las registren. Primer forma en que podríamos clasificarlas, las podemos clasificar en organizaciones de primero, segundo o tercer grado, según sus características. ¿Cuáles son las características que nos van a definir para que veamos en cuál de estas categorías la incorporamos a la asociación gremial? Las de primer grado son las que reúnen a los trabajadores, son las organizaciones gremiales donde se afilian los trabajadores. El sindicato de empleados de comercio de Avellaneda Lanús, el trabajador se afilia. El afiliado es el trabajador, la asociación gremial tiene una determinada competencia, una determinada actividad y un determinado espacio territorial. Y quienes se afilian son los trabajadores. Entonces, esta es la organización del primer grado. ¿Cuál es la de segundo grado? Es aquella organización que se dan los sindicatos de base que se reúnen y generan las federaciones o uniones, según como se denominen, donde los afiliados no son los trabajadores. Quienes se afilian son las organizaciones gremiales de primer grado. Entonces, volviendo al caso de los empleados de comercio. La de primer grado, sindicato de empleados de comercio de Avellaneda de Lanús. Bien, se afilian los trabajadores. A su vez,
el Sindicato de Trabajadores de Empleo de Comercio de Avellaneda de Lanús, más el Sindicato de Empleo de Comercio de Quilmes, más el Sindicato de Empleo de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, más el Sindicato de Empleo de Comercio de Loma de Zamora y todos los que se les ocurra, los sindicatos se afilian, se unen entre sí y generan la Federación Nacional de Empleados de Comercio. Empleo de comercio como podría ser otra actividad. Estoy tomando empleo de comercio para darles un ejemplo, un caso. Estas son las organizaciones de segundo grado, donde quienes se afilian son los sindicatos de primer grado y constituyen una federación. Bien. Y después nos quedan las de tercer grado. ¿Cuáles son las de tercer grado? En la Argentina, la Confederación General del Trabajo. ¿Por qué? Porque es donde se afilian las organizaciones de segundo grado. Es donde se afilian las federaciones. Ahí se afilian y tenemos la Confederación de Trabajadores de la Argentina, la CGT, que en la Argentina tenemos una, o sea, nosotros funcionamos con un sistema de única representación, entonces no hay varias confederaciones, sí existen, pero de trabajadores de la economía popular, de la CTA, distintas, pero la única que tiene realmente, es más, la CTA está terminando de incorporarse en estos últimos tiempos a la CGT. O sea, la única que tiene seriamente la representación de todos es la CGT, la Confederación General del Trabajo. Entonces, esta es la organización de tercer grado. Estamos primero, segundo, tercer grado. Una forma de clasificarlas. Tenemos otra forma en que la podemos clasificar y es cuando decimos que son organizaciones gremiales de característica horizontal u organizaciones gremiales de característica vertical. ¿Cómo es esto? Las de carácter horizontal es la que nuclea a todos los trabajadores de una determinada actividad, estén en la empresa que estén. Camioneros. Entonces, el sindicato de camioneros reúne a los camioneros que trabajan en una empresa de combustible, a los camioneros que trabajan en el clearing bancario, a los camioneros que trabajan en la distribución de Coca-Cola. O sea, clearing bancario, bancarios, no. Los choferes de los camiones de transportes de caudales no son empleados, no están en el sindicato bancario, están en el sindicato de choferes, de camioneros. Entonces, horizontal, define una categoría, dice, nosotros somos choferes, camioneros, bien, todos los choferes, todos los camioneros de las distintas actividades están en esa única organización. Organización horizontal, una forma de organizarse. La otra forma, vertical. ¿Cómo es? Todos los trabajadores que se desempeñan en determinada actividad lleven adelante la tarea que lleven adelante, están nucleados y agrupados en el mismo sindicato. Entonces yo tengo, no sé, vamos a suponer, sindicato de obreros ceramistas. Bien. Y acá en Avellaneda tenemos una empresa importante que tiene una parte que es ceramista. Muy bien. Dentro de esa empresa C, que es Ferrum, ceramista, se hacen artículos de cerámica, artículos sanitarios, bien. Todos los trabajadores de ahí, tanto los que trabajan dentro de la planta haciendo cerámicas, como los que están en el comedor, como los que están haciendo la limpieza, todos los que están ahí, como los que quizás estén en alguna actividad más específica, los que están en informática, todos por estar en una empresa cuya actividad es la fabricación de artefactos de cerámica, todos esos trabajadores están en el sindicato ceramistas, vertical. Todos los que están en este casillero son de este sindicato. Estas son las dos grandes divisiones. La realidad, la práctica concreta hace que muchas veces se entremezclen, que en algunos casos haya parte de una cosa, parte de la otra. De ahí es donde vienen los conflictos intersindicales, los conflictos de encuadramiento, que se terminan resolviendo aplicando el derecho colectivo.
los principios del derecho colectivo. Porque ¿dónde se dirime esto? Cuando camioneros, por ejemplo, va y dice, no, todos los choferes que están en va camionero, se mete en ferro, dice, no, todos los choferes que trabajan en ferro son de camioneros. Y los choferes, y del otro lado está el sindicato de ceramistas, y dice, no, todos los choferes que trabajan en una fábrica de cerámica son del sindicato ceramista. Conflicto de encuadramiento. ¿Cómo se resuelve? Y bueno, esto va al Ministerio de Trabajo y después a la Justicia, y aplicando los principios que acabamos de mencionar, seremos los jueces los que definiremos, si no se ponen de acuerdo las partes previamente, dónde van a estar esos trabajadores. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Vamos a hablar ahora de una diferencia que existe en lo que sería la conformación jurídica de estas organizaciones gremiales. ¿Cómo hacemos? Recién estábamos mencionando el tema de que puede haber pluralidad de asociaciones gremiales superpuestas en la misma actividad o no, según el modelo que se utilice, sea único, de unidad, o sea un modelo pluralista. ¿Cómo funciona en nuestro país este esquema? Acá lo que tenemos es un sistema de unidad promocionada. O sea, es un sistema mixto, donde cualquiera podemos organizarnos aplicando el principio de la libertad, libertad sindical, podemos organizarnos y hacer un sindicato. Muy bien. Entonces nos organizamos y hacemos el sindicato de, no sé, personal de limpieza de la Universidad Nacional de Avellaneda. Entonces hacemos un sindicato. Hay un sindicato que nuclea todo, pero nosotros hacemos uno del personal de limpieza, más chiquitito. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Lo podemos inscribir, vamos al Ministerio de Trabajo, vamos a personas jurídicas, y sí, lo inscribimos, podemos inscribirlo. Y lo que vamos a tener es la inscripción como persona jurídica. Pero hay otra situación, que es que el Ministerio de Trabajo otorgue la personería gremial a esa organización de trabajadores, y esa personería gremial, el Ministerio de Trabajo no se la da más que a una organización por actividad. Entonces yo voy a tener un sindicato del personal de limpieza de la Universidad de Avellaneda, la voy a inscribir, voy a tener una asociación inscripta, pero por otro lado va a haber el sindicato de trabajadores de las universidades nacionales, que nuclea a todos los sindicatos y que es más representativo, y que el Ministerio de Trabajo a esa organización le da la representación del total. ¿Por qué? ¿Dónde está la importancia de este esquema? ¿Cuál es la diferencia entre tener una asociación simplemente inscripta o tener una asociación con personería gremial? Aquellas actividades que puede desarrollar. Si yo tengo una asociación simplemente inscripta, me organizo, llevo adelante actividades, actúo como mutual, puedo hasta pedir que le hagan un descuento a los trabajadores voluntariamente, puedo representar en conflictos individuales a los trabajadores, todo como una asociación simplemente inscripta. Tener presente este concepto, simplemente inscripta. Por otro lado, si yo tengo la personería gremial, ahí como sindicato tengo la representación colectiva, y entonces puedo negociar convenios colectivos de trabajo porque me reconoce la personería. Puedo desarrollar un conflicto colectivo, puedo adoptar medidas de fuerza, puedo elegir delegados que tengan protección como tales. Bueno, esto es lo que se llama en la Argentina un sistema de unidad promovida. ¿Por qué? Hay libertad, puedes organizar todas las asociaciones gremiales que se te ocurran, pero a una sola tiene determinadas funciones
en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo doy libertad para todos, pero promuevo una. Ahora, esa una que promuevo, porque el Ministerio de Trabajo no es que elige, le voy a dar la personería a esta y no a aquella. No, no, se la va a dar a aquella que es la más representativa de la actividad. Esto es bastante importante y estaría bueno que lo tengamos presente, esta diferencia. Asociación gremial simplemente inscripta, asociación gremial con personería gremial, otorgada por el Ministerio de Trabajo. Después, para redondear un poquito más la estructura de lo que son las organizaciones gremiales, bueno, podemos decir que tienen un órgano ejecutivo, una comisión directiva, secretario general, secretario de actas, tesorero, vocales, libertad total, no está escrito cómo, pero todas obviamente sí tienen la obligación de tener un órgano ejecutivo. Y tienen un órgano deliberativo, que es la asamblea de todos los afiliados. Son los dos órganos que tienen que necesariamente tener una asociación gremial. ¿Cómo se conforma el patrimonio? El patrimonio se conforma con el aporte voluntario de los trabajadores que se afilian, afiliación voluntaria. Recuerden que no me pueden afiliar de prepo, entonces yo hago un aporte de una cuota gremial. Y después, en general, cuando se pactan en las convenciones colectivas de trabajo, se establece alguna cláusula por la cual el resultado, digamos, como cierre, como corolario de ese convenio colectivo, se establece algún tipo de aporte, no a cargo de los trabajadores, sino a cargo de las empresas, a favor de las asociaciones profesionales. Así se compone su patrimonio. ¿Cómo también funcionan estas asociaciones gremiales? Tienen la facultad de elegir delegado, pero no es que lo elige el sindicato, de regentear, de organización, de organizar la forma en que se eligen los delegados. Tanto para la elección de delegados como para la elección de la comisión directiva, esto sí la ley lo regula, tiene que ser por el voto secreto de todos los afiliados. Para el caso del delegado, tiene que ser por el voto secreto no solo de los afiliados, de todos los trabajadores que se pretende representar. Obligatoriamente tienen que estar autorizados a votar todos los trabajadores afiliados o no al sindicato. Con relación a los mandatos, tanto de los delegados como del cuerpo directivo, son 2 años en el mandato. La ley establece también una obligación en este aspecto para poder participar en las elecciones. Obviamente hay que presentar una lista, hay que armar una lista. Y obviamente todos los estatutos establecen la obligación de presentar una cantidad de avales, que son afiliados al sindicato, que avalan la lista. Bueno, la ley establece que no se puede exigir más de un 3% de avales con relación a los afiliados de la organización gremial para la oficialización de una lista. Y el otro elemento que también con relación a los delegados, para tener en cuenta, es que en las empresas se elige un delegado. En las empresas que no tienen más de 50 delegados, es un delegado el que se elige. En las empresas que tienen más de 50, 2 delegados. Y cuando la cantidad de personal de la empresa supera las 100 personas, es un delegado cada 100 personas. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Vamos a hablar ahora un poquito de los delegados y cómo funciona esto de los delegados y un elemento fundamental para el desempeño de la función, que es la protección que tienen los delegados, tanto los delegados como los integrantes del cuerpo directivo. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo funciona esto de los delegados? Bueno, primera cuestión. La organización gremial que puede organizar la elección de delegados y para que estos tengan toda la protección que le da la ley, tiene que ser la organización gremial con personería gremial.
salvo que en la actividad no la hubiere, entonces puede hacerlo una simplemente inscripta, sino quien lo puede hacer es la que tiene personería. Esto no quiere decir que no elija delegados una asociación simplemente inscripta. Lo que pasa es que lo que no va a tener es toda la protección que le da la ley y todas las funciones que da la ley para los delegados. ¿Cómo funciona la elección? Se presenta la lista o los candidatos o el candidato. Para poder ser elegido delegado hay que estar afiliado al sindicato y hay que tener una antigüedad mínima de 1 año afiliado al sindicato. Y entonces es la organización gremial la que tiene que notificar a la empresa de quiénes son los candidatos, porque los candidatos se van a presentar en el sindicato. O sea, la presentación de una lista para delegados se hace dentro de la organización gremial, dentro del sindicato. El sindicato tiene la obligación de notificar a la empresa la elección de estos delegados, la postulación, y se votan. Una vez que se vota, el sindicato tiene la obligación de notificar a la empresa el resultado de esa elección y decir quiénes son los delegados que han sido elegidos y además también informar el plazo por el cual han sido elegidos delegados. ¿Dónde está la importancia de esto? En que a partir de que son candidatos, los delegados tienen una protección especial, que no se les puede ni modificar las condiciones de trabajo, ni despedirlos, ni sancionarlos, aunque fueran sanciones menores. Para cualquier cosa que se pretenda hacer a un delegado o a un candidato a delegado antes de la elección, tienen que iniciar una acción sumarísima ante los tribunales de trabajo. ¿Se acuerdan cuando hablamos de una acción sumarísima cuando la patronal pretende cambiar las condiciones de trabajo, que el trabajador puede oponerse y inicia una acción sumarísima en los tribunales de trabajo? Bueno, acá es lo mismo. Una vez que hay elegido o postulado como candidato un delegado, la protección para el delegado que no gana la elección, que la pierde, es nada más que de 6 meses posteriores al día en que fue postulado. Pero la protección para aquellos que ganan y que son delegados dura el periodo de mandato y 1 año más. O sea, concluye el mandato y tienen una protección de 1 año más, periodo en el cual existe lo que se llama el fuero especial, el fuero sindical, y que no pueden ser ni modificadas las condiciones de trabajo, ni sancionado, ni mucho menos despedido. No es que tenga impunidad el trabajador, delegado o miembro de comisión directiva, porque ojo que la misma figura se aplica al delegado y al miembro de la comisión directiva, un secretario general de sindicato, secretario de actas, vocal, lo que fuere. Entonces, durante ese periodo no pueden ser... ¿Por qué es esta protección? Y para que el empresario, la patronal, no haga represalias hacia aquellos trabajadores que ejercen la función gremial. Entonces, porque hay muchos empresarios a los que no les resulta cómodo y harían todo lo posible para que en su empresa no hubiera delegados. Prefieren a los trabajadores sin la existencia de delegados. Entonces, para protegerlo, para evitar que se den estas situaciones, existe esta figura que es la protección, que es el fuero, la tutela sindical, que no se los puede sancionar. Ahora, ¿qué sucede si efectivamente lo sancionan o lo despiden? Bueno, o se considera despedido, porque el trabajador también puede considerarse despedido o puede iniciar la acción sumarísima para que dejen sin efecto. Vamos a imaginar el caso, ¿no? Un trabajador le notifican determinada modificación en su contrato de trabajo porque sí, sin mayores razones. Y él contesta la intimación y dice, no, a mí no me pueden modificar las condiciones de trabajo. Usted en realidad me está sancionando, yo soy delegado y usted esta modificación la está utilizando como sanción por mi elección, por haber sido designado delegado. La empresa reitera la modificación, el trabajador ahí, ¿qué puede hacer? Se presenta a la justicia, se abstiene, no acepta esa modificación, se presenta a la justicia y solicita a través
de la justicia que haya una resolución de manera tal que se le exija a la empresa respetar la característica que tiene el contrato de trabajo de ese delegado. Nosotros, si realmente efectivamente demuestra que es delegado y no hay una razón que justifique, porque supongamos que la empresa cambia de domicilio y se van todos, no se va a quedar el delegado ahí haciendo guardia en una casa donde ya no está la empresa. Entonces, puede haber situaciones, pero eso es lo que tenemos que verificar los jueces. Veamos otra situación, la posibilidad de que el trabajador delegado sea despedido. Con fundamento, ¿eh? Porque pueden decir, usted incurrió en tal falta, está despedido. Y él le va a decir, va a contestar y decir, no, yo soy delegado, no me pueden despedir. Lo intimo a que me reintegre. Y la empresa dice, no, está despedido. Bien, ¿qué puede hacer el delegado? Inicia una acción sumarísima. Primero, si quiere, cuando insiste la empresa en el despido, listo, acepta el despido, impugna las causales del despido, dice, no es que esté bien que me despiden, ustedes me despiden, me van a tener que pagar. Inicia un juicio donde le reclama la indemnización por antigüedad del 245, más el preaviso, más la integración, más todo lo que dé, y además la indemnización especial por haber sido despedido como delegado. ¿Y en qué consiste esa indemnización? Le tienen que pagar todos los salarios que hubiera cobrado durante el tiempo que era delegado y un año más. Entonces, si el delegado acepta, dice, está bien, me despiden, yo me voy, páguenme. Le tienen que pagar los sueldos. Además del despido común, todos los sueldos que hubiera cobrado mientras era delegado, más un año más de sueldos. Esa es una opción. La otra opción, se niega al despido y plantea la reinstalación. Y si realmente están dadas las circunstancias, vamos a disponer la reinstalación, aunque después se pueda tramitar el juicio para ver si realmente tiene razón de ser la sanción que se pretende aplicar, y si se demuestra que efectivamente existió un incumplimiento, entonces sí se puede despedir, porque tampoco, insisto, no es que tiene impunidad el trabajador, no tiene impunidad. Lo que tiene es ese resguardo, que para poder sancionarlo hay que demostrar ante la justicia que efectivamente la falta que se le imputa incurrió, y además que esa falta, valorada en su gravedad, justifica el despido. Pero lo primero que sí vamos a hacer, más allá de entrar a analizar el fondo de la cuestión, es ordenar la reinstalación. Y si ustedes quieren, hay un caso que ya no es tan nuevo, porque ya pasó todo un gobierno, pero fue muy comentado, debatido, el caso de la agencia Telam. Cuando se produce el cambio de gobierno, despide a una cantidad de trabajadores de la agencia Telam, obviamente incluidos los delegados. Bueno, con relación al personal hubo todas idas y venidas, pero a todos los delegados los tuvieron que reinstalar de manera inmediata, porque obviamente si no lo hacían era muy gravoso pagar todas las indemnizaciones, porque insisto, no es solo el 245, sino que todo lo otro. Y además los delegados plantearon la reinstalación. Entonces, quedamos en claro: delegados, miembros de comisión directiva, fuero sindical, protección especial. ¿De acuerdo? Antes de entrar a la última parte, que es lo que tiene que ver con la negociación colectiva, algo que me quedó colgado de lo anterior y que quiero remarcarlo. Tanto los miembros del sindicato que son elegidos, secretario general, secretario de actas, tesorero, todos los miembros de la comisión directiva, como los delegados que sean elegidos, no tienen licencia paga. No es que por haber sido elegidos como representantes gremiales dejan de trabajar y cobran igual. No. Sí tienen derecho a licencia sin goce de haberes. O sea, me eligen secretario general de un sindicato, yo tengo derecho a pedir licencia sin cobro de haberes y me voy a trabajar al sindicato y me pagará o no el sindicato. Mi decisión.
pero lo que yo sí tengo es derecho a pedir licencia, lo mismo que los delegados. Los delegados tienen derecho a solicitar permiso, por ejemplo, para asistir al sindicato, asistir a las asambleas, y en ese caso sí, el permiso gremial para asistir a una asamblea es pago. Pero no es que no trabaja más y cobra, no. Si no trabaja, no cobra, salvo estos permisos especiales para asistir a determinadas actividades. ¿Estamos? Bueno, vamos a entrar ahora en la parte de negociación colectiva, que ya lo mencionamos varias veces, pero bueno, vamos a reiterar una vez más de qué se trata. Es cuando se reúne la representación de los trabajadores, sentándose en la mesa aquellos que forman parte de la asociación gremial con personería gremial, ya dijimos la diferencia, de un lado, y del otro lado la representación de los empresarios de la actividad. Se reúnen y empiezan a discutir condiciones de trabajo, salarios básicos. ¿Qué son los convenios colectivos de trabajo? Que es el fruto de estas discusiones. Es el convenio que pactan trabajadores y empresarios orgánicamente representados, que van a ser las condiciones de trabajo. ¿Se acuerdan que dijimos? La ley de contrato de trabajo establece un piso, por arriba de la ley de contrato de trabajo están los convenios colectivos que también regulan las actividades, y después vienen los convenios, los contratos individuales, donde cada trabajador acuerda con su empleador reglas, condiciones de trabajo. Bien, en el caso de los convenios colectivos de trabajo, se reúnen, discuten, fijan condiciones, pueden fijar horarios de descanso, pueden fijar adicionales, premios por presentismo, premios por producción, premios adicionales por calorías, lo que fuere. Todo lo que tiene que ver con el contrato de trabajo se pacta en esos convenios colectivos de trabajo. Y lo otro que se pacta y que permanentemente se va actualizando son los sueldos básicos de la actividad, de acuerdo a las categorías, porque los mismos convenios dividen a todos los trabajadores de la actividad en distintas categorías, oficial especializado, ayudante, cadete, administrativo de primera, cajero, empleado demostrador, lo que fuere. O sea, cada convenio tiene determinadas categorías y eso surge de los convenios colectivos de trabajo. Lo pactan las partes, trabajadores, empleadores, lo van pactando. Bien. Y los salarios básicos, porque después se dice, bueno, para la categoría vendedor de primera, el salario básico vigente a partir del 1 de junio del 2020 va a ser de 32.800 pesos. Y para cada categoría, esos son los salarios básicos, que obviamente van a estar por encima del salario mínimo vital y móvil, pero pueden estar por debajo de lo que pacta cada uno de nosotros con su empleador, porque son salarios básicos. Lo que no le pueden es pagar menos que eso, pero por arriba lo que sea, lo que quieran, no hay límites. Bien, entonces, esos son los convenios colectivos de trabajo. Culmina la reunión de las partes, se llega a un acuerdo y en realidad en esta discusión son tres las patas, son tres quienes se reúnen: los trabajadores, los empleadores y el Ministerio de Trabajo, que también está presente. ¿Y por qué está presente? Porque el Ministerio de Trabajo tiene que homologar lo que pacten entre sí trabajadores y empleados, trabajadores y empleadores. Tiene que analizar aquello que discutieron y acordaron, verificar dos cosas. Primero, que quienes se reunieron están legitimados para negociar en representación de su sector, que el sindicato es el sindicato que tiene personería gremial y que los empleadores son los empleadores agrupados en cámaras o en lo que fuere de la actividad. Primera cuestión. Y segunda cuestión, la legalidad.
que todo el acuerdo celebrado no violenta ninguna norma del plexo normativo que regula la actividad. Ese control de legalidad lo tiene que hacer el Ministerio de Trabajo. Verificadas estas condiciones de legalidad, lo homologa. Que la homologación es una resolución por la cual el Ministro de Trabajo dice, visto lo reunido, las partes, lo resuelto, procédase a homologar el acuerdo y darle vigencia a partir de tal fecha. ¿Y qué sucede? La homologación del Ministerio de Trabajo hace que ese acuerdo sea de aplicación obligatoria para toda la actividad. Afiliados y no afiliados, empresarios incluidos o no incluidos en una cámara empresaria. El Ministerio de Trabajo lo hace aplicable a toda la actividad. Erga omnes, para todos. Entonces, esa es la trascendencia de la homologación. Si no fuera así, si no estuviera homologado, esto tendría validez para los que estaban ahí sentados y firmaron. En cambio, la homologación que da el Ministerio de Trabajo lo hace obligatoria para toda la actividad. ¿Y por cuánto tiempo dura este acuerdo? En general, los acuerdos tienen un plazo. Se dice, el presente acuerdo tendrá una vigencia de 24 meses, de 12 meses, o no se dice nada. En todos los casos, tenga un plazo fijado o no lo tenga, ese acuerdo mantiene la vigencia hasta que haya un nuevo acuerdo. Esto es lo que se llama la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo. Ultraactividad. Más allá del plazo por el cual se haya pactado, si no hay un nuevo acuerdo celebrado por las partes, mientras eso no suceda, sigue teniendo vigencia el que se celebró anteriormente, aunque haya vencido su plazo. ¿Qué contenido tiene el convenio colectivo de trabajo? Tiene dos tipos de cláusulas. Unas cláusulas que se llaman normativas, que son estas que venimos explicando, donde se establecen los salarios básicos, donde se fijan condiciones de trabajo. Son normas para que se apliquen en la actividad, en cada contrato. Y después hay otro tipo de normas que se llaman obligacionales, que en general son las normas que antes mencioné, donde se establece algún tipo de compromiso de parte de alguna de las partes, en general de los empleadores, con relación a algún tipo de aporte que hace a la organización gremial, una cuota extraordinaria. Esas son lo que se llaman las cláusulas obligacionales. Bien, entonces, esta es una de las funciones, digamos así, específica, exclusiva, una de las virtudes que le da a una organización gremial el haber estado inscripta, el estar inscripta en el Ministerio de Trabajo con personería gremial. La otra función específica y exclusiva que le da es la posibilidad de manejar y de avanzar en conflictos colectivos, cuando a partir de alguna situación colectiva, no un conflicto individual, cuando a partir de una situación colectiva que involucra a todos los trabajadores de un sector, de una empresa, de toda la actividad, se inicia un conflicto. Este conflicto, ¿cómo se materializa? Y se materializa a partir de las medidas de fuerza. Y obviamente, la más conocida es la huelga. Entonces, estas organizaciones están facultadas para disponer medidas de fuerza, para disponer huelgas. Ojo, puede hacerlo, pero tiene que cumplir algunos requisitos. Primero, tiene que tratarse de un conflicto de tipo gremial, tiene que haber en el medio una reivindicación vinculada a la actividad de los trabajadores para que esa huelga sea legítima. Y el otro elemento es que sea declarada respetando orgánicamente los mecanismos que tiene previsto la asociación sindical. La asociación sindical tiene que tener previsto en su estatuto cómo es el mecanismo interno para poder declarar una huelga, que en general lo resuelven a través de
reuniones de la comisión directiva donde se reúnen, pueden llegar a establecer algún tipo de mayoría calificada, o en algunos casos hay algunas organizaciones que para disponer una medida de fuerza obligatoriamente tienen que llamar a asamblea, y una asamblea de afiliados es la que resuelve. Bueno, lo que diga internamente la organización estatutaria es lo que tiene que cumplir. Entonces, conflicto derivado de una problemática laboral y legitimidad desde el punto de vista, legalidad desde el punto de vista de la determinación de la organización gremial de adoptar la medida de fuerza. Es muy importante que se cumplan estos requisitos, porque ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que si no se cumplieron estos requisitos, el empresario, la patronal, se presente en el Ministerio de Trabajo y pida la declaración de la ilegalidad de la huelga. Y si efectivamente no se cumplieron estos requisitos, el Ministerio de Trabajo puede declarar la ilegalidad de la huelga. ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, si la huelga no es declarada ilegal, el trabajador tiene absolutamente garantizado por la Constitución Nacional el derecho de huelga y puede hacer la huelga. No va a cobrar, obviamente, porque las huelgas no son pagas, salvo que cuando concluya la huelga, el resultado del conflicto determine que era un reclamo justo, se establezca eso y entonces ahí sí el trabajador va a ganar los salarios devengados. Pero si no, mientras está de huelga no va a estar cobrando el salario, ¿no? No es así. Al final puede llegar a cobrarlo si gana el conflicto. Pero bueno, no cobra el salario, pero está ejerciendo un derecho, no lo pueden sancionar por estar de huelga. En cambio, si el Ministerio de Trabajo determina la ilegalidad de la huelga, eso autorizaría al empleador a intimarlo a retomar tareas al trabajador que está haciendo huelga, y si no acata el reintegro, darlo por despedido por abandono de trabajo, porque está cumpliendo una medida de fuerza que fue declarada ilegal. Por lo tanto, no está autorizado a cumplirla, por lo tanto está obligado. Y esto sin perjuicio de las sanciones que le puedan corresponder a la organización gremial por haber desatado un conflicto sin haber cumplido con los requisitos formales que debe cumplir. El mismo criterio, si no es huelga, el trabajo reglamento, o sea, distintas formas que hay de expresar en un conflicto la disputa de intereses. Bueno, en principio, no es que esté agotado todo, pero podríamos decir que lo más trascendente ya lo estuvimos viendo en este desarrollo. Bueno, culminó la charla, el video. Como siempre, nos vemos el viernes a las 9:30 en el encuentro. Y como siempre, también les digo, la idea es tener escuchado el video para que podamos sacar dudas y conversar sobre esto, y que para preparar la materia para el parcial, que ya no lo tenemos tan lejos, bueno, es el material del video, más el material que está en la guía, más o lo que ustedes quieran leer de algún otro texto, de algún otro manual, o sea, no hay ningún inconveniente. Lo que sí está claro es que en el video lo que hacemos es dar los grandes trazos de lo que tenemos que conocer de cada tema, y después, bueno, trabajo de ustedes completar la formación. Así que bueno, nos vemos. Chau.